Vaya por favor al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, ¿listo? Muy bien. En Jueces, capítulo 13, versículo 1, vamos a ver el nacimiento de Sansón. Bien. Pero, o más bien, empecemos a leer y ahí vamos a hacer una pausa para un primer detalle importante que vamos a descubrir. La época de los jueces fue una época previa a que llegaran lo que empezó a llamarse como los reyes. El primer rey de Israel, ¿cuál fue? Saúl, muy bien. El segundo, David, muy bien. Y el tercero, que armó todo y ahí se rompió el reino, Salomón. Después de Salomón se rompe el reino en dos y ya empiezan a haber reyes de Judá y reyes de Israel, que son los 10 del norte, ¿cierto? Y ahí se dividió el tema. O sea que solo hubo 3 reyes con la nación unida. Solo hubo 3 reyes con la nación unida. Bueno, alcanzó a haber un cuarto ahí antes de que la división, pero eso fue nadita. ¿Sí? Pero los jueces fueron previos a esos reyes. ¿Quería Dios que hubiera rey en Israel, sí o no? No. Los que hemos leído la Biblia sabemos que Dios no era su voluntad poner a una persona como un monarca de Israel. Porque ¿quién era su rey? Él mismo. Él mismo. ¿Y Dios cómo manifestaba su voluntad como rey ante su pueblo? ¿A través de quién? Del profeta. Ese era el diseño. El diseño de Dios era Dios gobernando a través del profeta a su pueblo. Si usted le pone uno adicional, ya no es voluntad de Dios. Por eso es que usted y yo en nuestra vida tenemos que seguir el mismo diseño. Dios nos gobierna a través de ¿quién? De Jesús, su profeta. No debe haber otro adicional donde que usted crea que es ¿cómo se llama eso? Sí, no solo hablando a nivel religioso, sino nadie puede gobernar su vida. Solo Dios a través de Jesús. Sí, lo que hacemos es sujetarnos a las autoridades de manera voluntaria que Dios establece. Eso es diferente. Pero nadie puede, o Dios no quiere que haya en el trono de nuestro corazón a alguien diferente a Él y a su enviado. ¿Me explico lo que quiero decir? Lo que pasa es que a veces idolatramos a las personas. Y ahí es cuando viene la idolatría. La idolatría es ponerle un rey en su corazón a su vida, cuando el diseño es el Dios gobernando a través de su profeta su vida. ¿Me agarra la idea? ¿Sí? Entonces usted no puede idolatrar a un esposo, porque si se muere su esposo, entonces usted se muere. ¿Lo ama? Claro, lo amamos. No puede idolatrar a una esposa porque es como si poniera una reina ahí en medio de, o un rey si es su esposo. No puede idolatrar al pastor, porque hay gente que idolatra a los que enseñan o a los que enseñamos, ¿cierto? Se vuelve como si fuera... Y si yo vengo y le digo una locura, usted dice, es así, porque él lo dice. No, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces no podemos idolatrar a un personaje o un líder religioso, tampoco un político, porque ponemos la esperanza en ¿quién? En los políticos o en alguien que llega al poder. Pronto vienen las elecciones en los Estados Unidos, en noviembre. Ya abrieron votaciones en algunos estados, desde ya. Parece aquí que nosotros en último momento todo el mundo corriendo. Allá ya abrieron de a poquito, hasta por correo electrónico. Y ponen su esperanza. Yo no estoy diciendo que deban votar, hay que votar y cuando veamos el gobierno civil hay que hacerlo, pero ponen como si el que se pusiera ahí, usted del otro día ya no puede vivir más o va a vivir mejor. Eso no es tan así. Entonces, ha habido gente en la historia que muere por defender a alguien que ni lo conoce a usted, ¿verdad? Se pelean por un personaje, un político, un líder o alguien, porque nuestro corazón es idólatra. Y ponemos reyes, que es lo que pasó ahí, poner reyes en medio de la relación entre Dios y su enviado, el profeta. ¿Listo? Por eso es que el fútbol, el entretenimiento, los cantantes, ellos son tan ricos. ¿Por qué? Porque ese mundo del entretenimiento lo gobierna lo que llaman la idolatría. La idolatría mueve demasiado dinero. Por eso cuando Messi llega a un lugar, todo el mundo vende hasta lo que sea para verlo.
y ese dinero entra a las arcas de todos ellos más él. Son gente muy, muy rica a causa de la idolatría de nosotros los seres humanos. ¿Quiere decir eso que no podamos tenerle honra a alguien? No, podemos. La Biblia dice, honra al que merece honra. Claro, podemos honrar a la gente, para no idolatrar es poner un rey en medio de Dios y su enviado. Eso es idolatría. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los jueces era lo previo, el momento previo al tiempo de los reyes en Israel. ¿Bien? Y los jueces lo que hacían era eso, impartir justicia en medio de su pueblo, puestos por Dios. Y uno de los últimos jueces en Israel fue este personaje, Sansón. ¿Bien? Y ya entendiendo eso, vamos a ver, ¿cuál era el previo de eso? Israel venía siendo esclavizado por el pueblo de estos pueblos, ¿cómo se llamaban? Se me fue el nombre. Los filisteos. ¿Recuerdan los famosos filisteos de donde venía Goliat? ¿Se acuerdan? Los filisteos, ellos venían siendo esclavos de ellos en el último tiempo. Y Dios, después de unos años de esclavitud, escuchó las peticiones de su pueblo, muy similar a cuando estuvieron en Egipto, y quiso empezarlos a sacar a libertad. Y para eso hizo que naciera Sansón. Vamos a leer Jueces 13:1. Ya entendiendo el background, vamos a leer. Dice así. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. La misma cantidad de tiempo que los entregó, o más bien duraron paseando ¿por dónde? Por el desierto. O sea que quejarse mucho y hacer lo que ofende al Señor, pilas, porque puede uno durar una generación ahí dando vueltas. Tremendo. 40 años, todo el pueblo. Decidió Dios entregarlos. Cada vez que nosotros vivimos ofendiendo al Señor y no nos arrepentimos y no buscamos la santidad que Él nos demanda, Dios nos va a entregar a un verdugo. Eso todavía pasa hoy, nos entrega a una esclavitud. ¿Es culpable Dios por entregarnos a una esclavitud? ¿O más bien es justo porque nosotros estamos rechazándolo? Es eso lo que está pasando. Hay algunos que son entregados a la esclavitud de las drogas, ¿o no? Y duran a veces un periodo de tiempo largo hasta que llega un arrepentimiento genuino, al alcohol, a una relación sentimental incorrecta, son esclavos de eso. Dios los entrega. Nos entregan a las pasiones y a la inmoralidad sexual. Algunos son entregados al juego, al azar. ¿Cuántos no han perdido sus ahorros y dineros por estar metidos en eso y no pueden salir? Son entregados a esclavitud. Y los filisteos eran los que Dios usaba para cuando su pueblo lo rechazaba de una manera directa y constante. Entonces Dios los entregaba. Yo siempre le he dicho a Dios, yo no quiero volver a ser esclavo porque yo ya lo fui. ¿Ustedes fueron esclavos de algo? Imposible si no, porque eso sería mentira. Todos éramos esclavos de nuestros pecados X o Y. Un día Él nos rescató. Usted y yo debemos cuidar esa libertad. Porque si volvemos un día a ser esclavos, no es por culpa de Dios. Es porque nosotros lo rechazamos y dejamos que llegara ese tiempo y a veces Dios lo usa para volvernos a llamar. Pero a veces toma tiempo. Por eso a veces nosotros vemos que Dios está trabajando en alguien y quizás entramos en un error en querer sacarlos ya sin saber si es el tiempo en que Dios los quiere sacar. ¿Sabía que cada vez que usted da una consejería, usted tiene que empezar a discernir y darse el tiempo de ver si Dios quiere sacar ya a esa persona o no de la esclavitud? ¿Qué pasa si Dios ha dicho en su sabiduría, voy a hacer que esta persona esté 3 años en esclavitud? Es un ejemplo. Y lo llaman a los 2 años a usted. ¿Quiere decir que usted no va a ir, no va a estar cerca? Claro, hay que estar cerca, hay que ayudar, pero es que usted no puede sacar a nadie de la esclavitud. Usted lo que puede hacer es ir guiando y preparando el camino para la libertad. Pero el único que puede hacer que salgan de la esclavitud, ¿quién es? Dios. ¿Cuándo? Cuando Él dice. Pero vamos a estar ahí cerca. Vamos a guiarlo hacia esa libertad, hacia Él. Para que Él muestre si yo he tenido consejerías y tiempos andando con gente donde veo la libertad pronto.
Yo digo, wow, Dios tenía predestinado tener la libertad de esta varón o de esta mujer pronto. Hay otros que se demoran. Pero yo y todos los que somos llamados a estar cerca, usted también puede ser llamado a estar cerca de gente, de alguna persona, esté cerca hasta el día de su libertad. Y cuando ya sean libres, manténgase ahí cerca, ayudándolos a ser fuertes y más bien sabios para que no vuelvan a caer en esclavitud. Pero cuando usted cree que tiene el poder y las llaves de hacer libre a alguien, usted se va a frustrar, no se imagina cuánto. ¿Cierto que sí? Uno se va a frustrar. Ustedes no se imaginan al principio cómo yo me cargaba porque la gente no cambiaba. Y yo decía, uy, pero le dije todo tan bien dicho y no pasaba nada. Porque yo no soy. Ahora, si eso mismo se lo digo a otra persona en el momento que Dios quiere su libertad, ¿cómo cobra efecto? O sea que no es uno el poderoso, es el tiempo de Dios para esa gente. Muy bien. Muy bien, ahora sí, sigamos. Entonces los filisteos fue entregado, Dios los entregó en manos de filisteos durante 40 años. Dice, cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Primera cosa, Dios manda al ángel, al ángel del Señor, es enviado, algunos tipifican, algunas personas creen que este es el Señor, que es el Hijo de Dios, pero digamos que antes de haberse encarnado puede ser. ¿Qué es lo que ocurre? Se le aparece y Dios se determinó a hacer algo, a que una mujer estéril, esposa de la tribu de un hombre de la tribu de Dan, tuviera un hijo. Plan de Dios totalmente. ¿Y qué ocurre? Le dice, eres estéril y no tienes hijo, le dijo el ángel, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Y le advierte algo, cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque recibirás y darás a luz un hijo. No pasarás la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. O sea que Dios tenía un plan. ¿Plan para él o para Israel? Para Israel. Por lo cual va a llamar a un hijo de ese vientre que no podía tener para que se cumpla. Recuerde que siempre que Dios nos da un don, un talento o un llamado, es porque Él tiene o está pensando en un plan con su pueblo. A veces nosotros pensamos muy como nosotros. Uy, yo tengo este don, este talento. ¿Qué es lo que usted piensa con él? Con su talento, ¿qué es lo que usted busca? Voy a hacer plata. Ahora sí, que se tengan. Voy a salir adelante yo. ¿Usted está pensando en quién? En usted. Ahora, obviamente, pues en su proceso usted va a tener lo que necesita, pero usted tiene que cambiar el chip y yo también, y entender que lo que Dios nos entrega es porque tiene un plan con o para su pueblo. Si usted tiene un don administrativo es para que usted ayude a el pueblo de Dios. Si usted tiene un don, no sé, musical y es para que usted bendiga el pueblo de Dios. Si usted tiene un don, no sé, el que sea, de enseñanza, de ser anfitrión, de ser líder, de presidir, de lo que sea, de generosidad, todo eso es para bendecir al pueblo de Dios. En medio de eso usted va a tener todo lo que necesita, pero es para eso. Dios está pensando en su nación. Muy bien. ¿Qué le advierte el ángel? 1, que se cuide de ¿qué? De no beber bebidas fuertes, nada que la embriague a esta madre, que no. ¿Y qué nos querrá decir si le está advirtiendo a la madre que se cuide algunas cosas? ¿Por qué será? Porque es que el hijo no nace el día que salió y dio a luz en un parto. El hijo, ¿cuándo arranca el hijo? ¿Cuándo arranca lo que uno como padre le pasa al hijo? ¿En qué momento arrancó? El día de la concepción. Ese día arrancó. Y ese día arrancó y usted le transmitió todo ahí, el ADN tanto
el que usted va a ver físico, por eso se parece siempre de una u otra manera a su padre y a su madre, excepto mis hijas, quizás no se parecen, pero sí son mías. O, mentiras, Vale sí se parece a mí pequeño, cuando ustedes ven, yo era así delgadito, así igualito a ella, solo que sin ojos verdes. Pero también a usted les pasa el ADN espiritual, todo lo que hay en usted se los está pasando. Y este varón que Dios lo había separado desde antes de nacer para un propósito para su nación, necesitaba que su madre se cuidara. Y su madre tenía que no beber vino, es decir, no esté tomando bebidas embriagantes, nada de esto. Tampoco dice nada impuro, no comer nada impuro. Aquí enseñamos a comer como dice Levítico. Después usted dirá, pero eso ya pasó, después yo le enseño porque creo que no ha pasado. Pero comer nada impuro era parte de lo que el ángel le dije, pilas, no vayas a comer nada impuro. Mantente pura en esa área también. Le dice a la madre, qué interesante. Después le dice, y está hablando de todo lo que ella ingería, todo lo que usted ingiera como mujer cuando está en el tiempo previo y durante el embarazo, todo eso va ¿a quién? Al bebé. Por eso está el cordón umbilical, porque por ahí está usted alimentado. Todo lo que usted coma y tome, ahí va. El ángel le estaba advirtiendo a ella, no vayas a tomar nada de eso. Tremendo que esté cuidando a un bebé a causa de eso. Muy bien. Y después dice, no le pasará la navaja sobre su cabeza, es decir, no le vas a poder peluquear así como estamos hoy en día los varones. Pero eso tenía un porqué. Dice, porque el niño va a ser nazareo. La pregunta es, ¿qué es nazareo? Entonces, antes de seguir, vaya rápido atrás y busque el libro de Números, capítulo 6. ¿Listo? ¿Qué era un nazareo? ¿O a qué se refería el ángel cuando dijo el nazareo? Porque va a ser un nazareo, dice, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Igual ahorita ya volvemos allá, pero usted va aquí, algo muy interesante. Número 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Bien? ¿Ya lo tenemos? Dice así. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando un hombre o mujer, miras que nazareo podría ser un hombre o una mujer, pero acá hacen una referencia, haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Lo primero que vemos es que un nazareo uno entraba a ser un nazareo cuando uno hacía un voto al Señor, donde uno se iba, o era una temporada, un tiempo, donde uno se iba a consagrar de una manera más especial a Dios. Ese era el objetivo, consagrarse o apartarse de una manera más especial a Dios. Podría ser hombre o podía ser mujer. Muy similar a como hoy en día la gente dice, bueno, voy a meterme un tiempo, no sé, es X cantidad de tiempos, voy a apartarme, voy a estar ayunando, voy a tratar de estar mejor, ¿sí? Y es como ese tiempo especial, es como un voto especial durante un tiempo específico que usted se compromete con Dios a estar de una manera más, por decirlo, apartada, santa, no sé cómo decirlo. Sigamos. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello. ¿Ven ese detalle? Entonces, ni hombre ni mujer se podría cortar el cabello. Por eso es que algunas personas tipifican a Jesús como si él tuviera el cabello largo. Yo no estoy seguro si él lo tuvo largo realmente. Porque estas personas que hacían este voto era, primero, hombre o mujer podía ser, y segundo, era un tiempo específico, y tercero, no necesariamente tenía que tener roles en el templo sacerdotales, podrían ser en otras áreas, podrían ser también votos a nivel militar, a nivel de liderazgo en otras áreas, no necesariamente a nivel sacerdotal, pero bueno, esa era una de las características, no dejarse crecer el cabello. Dice, sí, no se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer y se mantendrá santo.
Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver. Bueno, no podía tocar un cadáver, ni siquiera el de sus papás si se morían. Eso era parte de lo que la Torá, la ley de Dios, nos habla, de guardarse puro incluso de cadáveres, tanto de humanos como de animales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Había algo interesante. Ya volviendo a la historia, es más o menos un nazareato, un tiempo donde nos apartamos de una manera o nos consagramos de una manera más especial a Dios, con esas características. Volviendo al capítulo 13 de Jueces, lo interesante aquí es que el nazareato de Sansón no era voluntario, no era él haciéndolo con Dios, sino era Dios diciendo, él va a ser especial y él va a ser un nazareo, o sea que era un nazareo prácticamente por vida. Era una situación especial. Lo otro que vimos era por un tiempo y era uno el que le decía al Señor, voy a hacer un voto contigo, por eso voy a entrar en este tiempo así, por eso no voy a cortarme el cabello, pero aquí era algo diferente. Dios estaba anunciando que este varón era un varón especial, apartado para un tema específico y por ende ese varón no le iban a tocar el pelo, porque no era un nazareato temporal, sino un nazareato de por vida. O sea, Sansón tenía algo. Y yo quiero que usted entienda que cuando Dios nos llamó a nosotros a servirle, nos ha llamado y nos ha apartado del mundo para que le sirvamos ¿cuánto? De por vida. Ahora, no estoy diciendo que usted ahora no se corte el pelo, porque entonces usted ahora es un nazareo que fue llamado. No, pero estoy diciéndole es que cuando usted fue llamado para estar apartado para él de por vida. Y ese debe ser nuestro objetivo, entender esto. Pero ¿qué pasó en el proceso? Listo. Ellos reciben esa revelación, les hago rápido la historia, luego la esposa va y le cuenta a quién. Pues al esposo, oiga, me apareció lo que creo que es un ángel, me dijo esto y esto y esto. Entonces el esposo, ¿qué dice? Dios, ora. Si es verdad y si te la apareciste a mi esposa, te pido que vuelvas a aparecernos, por favor, aparécete otra vez y nos explicas un poquito más de cómo ir a criar a este hijo que nos vas a mandar. Lo creyó muy bien el esposo. Dice la Biblia que Dios vio con buenos ojos la oración del esposo, entonces volvió a aparecerles. Y ya le apareció a los dos. Y el esposo le dijo, bueno, ¿y cómo vamos a criar al hijo? Pues porque si va a ser un hijo especial. ¿Y saben qué le dijo el ángel? Lo que ya le dije a tu mujer, que se cuide, que no beba, que coma bien y no le vayan a cortar el cabello porque le volví a decir lo mismo. No hay nada especial, hagan eso, punto. Y él, ok. Y así fue. No les volvió a aparecer más el ángel del Señor a ellos. Y es que a veces nosotros esperamos que Dios esté apareciéndonos. ¿Cuántos han tenido una experiencia de pronto sobrenatural con Dios? Algunos la hayan podido tener, otros no. Si no la ha tenido, no se preocupe. Si ya la tuvo, no espere que le aparezcan 1000 veces más. Porque Dios, si le aparece el día que es, con lo que tiene que decirle y se acabó. Usted ya sabe cómo tiene que manejarse. Porque para eso nos dejó ¿qué? Ya. Y al que no le ha parecido, pero ha entendido eso y va bien, tranquilo. Siga ahí, porque aquí está su voluntad. Él aparece a veces cuando necesita decir algo muy específico. Por ejemplo, la única vez que yo escuché literalmente la voz de Dios audible, porque no volví a escucharla, fue porque fue en un momento específico, especial, y creo yo que yo era como muy testarudo y le tocó hacer eso. Y fue cuando me dijo, tu esposa es Kate, y yo pues no tenía nada con ella. Yo lo único que hice fue abrir los ojos así. Y sí, mírela, se dio. Porque yo en el fondo, en ese momento, no estaba pensando en ella como la esposa. Y le tocó a Dios casi que mandarme al ángel a aparecerme y decir, no seas sonso si es ella. Fue la única vez, no hubo que decirme nada. Listo, de ahí para adelante, mano, ahí tiene la Biblia, ahí le dejo. Usted ya sabe, va a saber qué tiene que hacer. Usted simplemente métase ahí. No necesita escucharme más, de términos así directos. Listo, a ellos no se les apareció más y así pasó.
Vamos a pasar la página, bueno, en mi Biblia la pasé, y vamos a ir a Jueces 14. Y ahí ya llegamos a un momento donde Sansón ya había crecido. No nos da muchos detalles de su infancia. Creció. Y llegó ya un momento ya un poquito ya más grandecito. Y miren lo que pasó, 14:1. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Se le echó el ojo a una del otro bando. Del bando enemigo. ¿Cuántos de aquí no hemos echado el ojo a una persona que no conoce al Señor? De verdad, pues a veces van a la iglesia y todavía no son hijos de Dios, pilas. Y él le echó el ojo a una filistea. Esto es uno de los mayores errores que cometemos casi todos. Que por apresurados le echamos el ojo a alguien de que todavía no es del reino de Dios. Y él le echó el ojo. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Pues tenían razón. Sin embargo, miren lo extraño lo que dice la Biblia, o lo paradójico. Sansón le respondió a su padre: pídanme a esa que es la que a mí me gusta. ¿Cuántos no hemos dicho así, no? Pues que es esa la que a mí me gusta. Y ya uno no ve más, porque después de que usted y a mí se nos mete una idea, como que uno no ve más. No hay en la tierra más. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor. Qué interesante. Que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos. Porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Es decir, no me pregunte por qué, pero por algún motivo este varón estaba siendo persuadido por Dios para que le echara el ojo a una mujer de ese bando. Ahora, no me vaya a decir que hoy en día hace lo mismo. Porque eso son sí, porque es que ahí es cuando empezamos a hilar. Pero si con Sansón lo hizo, ¿por qué conmigo no? Algunos me salen con el tema de Oseas, pero si a Oseas la mandó con una prostituta. ¿Se acuerdan Oseas que la mandó con una prostituta? Pero él tenía un objetivo con esa relación que le dijo a Oseas el profeta: métete con una prostituta. ¿Cuál era el objetivo? ¿Quién se acuerda que eso lo dice la Biblia? Que él viviera lo que Dios vivía con su pueblo. Exacto. Dios quería que Oseas, como profeta, para que profetizara bien y entendiera, que él sintiera lo que Dios, sentía con el adulterio constante de su pueblo. Ahora no me va a decir hoy: ay, ven Dios, yo también quiero sentir lo que tú estabas sintiendo. Por eso voy a ir a unas prostitutas. Hay algo específico. Con Sansón es algo parecido. A Sansón le estaba diciendo o lo estaba persuadiendo a echarle el ojo a la gente de que todavía no eran su pueblo. Eso no quiere decir que a nosotros nos va a decir, porque el mandamiento que dice: no hagas que yunta con un yugo desigual, con personas que no son de mi pueblo. La Torah sigue siendo la misma, la ley de Dios es la misma. No hagan yunta con gente que es del otro pueblo. En esa época le llamaban incircuncisos. Hoy en día les podemos decir incircuncisos de corazón. Los que no han sido restaurados y han tenido un arrepentimiento genuino y han aceptado al Mesías son incircuncisos. Es igual. Pues no le vamos a decir así porque están incorriendo. ¿Sí? Pero eso es lo que quiero decirle. Entonces, ¿qué ocurrió? En este momento específico, Dios persuadió a Sansón que le echara el ojo. A esta mujer filistea no era la famosa Dalila. Esta era una primera mujer de ese pueblo que no era Dalila. ¿Qué pasó? Les voy a hacer rápido el resumen. Efectivamente ellos contraen matrimonio, ya los papás vieron que él no le iba a dar vuelta atrás y empiezan entonces en esa época el juego entre Sansón, aprovechando que ya está con su mujer y rodeado de más filisteos, pues porque ella era de ahí, él empieza a hacer estragos de a poco contra ese pueblo, que era la idea que tenía Dios, tenerlo ahí para empezar. ¿Y cuál fue la manifestación más visible del Espíritu de Dios en Sansón? ¿Cuál era? La fuerza. Tiene una fuerza sobrenatural.
a causa de su nazareato, dado por Dios y no por él por voluntad propia, que ya lo entendimos. Bien, entonces, ¿qué pasó? Versículo 12 del capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Sin embargo, acá vemos una manera muy a la Sansón. Vamos a ver quién se ve identificado con Sansón. Empieza él a presumir de situaciones. Le hago corto lo que pasó acá para que leamos esto con entendimiento. Él acababa de matar un león, como si nada, lo mató. Y como que unas abejas hicieron como dentro del león, no sé cómo, pero hicieron como miel dentro del león. Entonces él empezó a comer dentro del león la miel. Y entonces empezó el Sansón. Cuando alguien tiene un don muy, o cuando alguien está muy confiado de su don, ¿cuál es la actitud de una persona que está muy confiado de su don? Un poquito de soberbia, un poquito de ego, soberbia. Confían demasiado en su don. Y al confiar demasiado en su don, usted se vuelve o yo, nos podemos volver soberbios, egoístas, egocéntricos, tercos, y a jugar un poquito, a hilar como le digo yo a mis hijas, no, siempre quieres estar al límite, ¿sí? A mí me causa mucha curiosidad cuando la gente pregunta, ¿pero cuándo es pecado? ¿Cuando llego aquí o cuando paso acá? Cuando una persona hace esa pregunta es ¿por qué? Porque está muy confiado de sus donecitos y talentos. Entonces quieren ver hasta dónde aguanta la santidad y hasta dónde empieza el pecado. En vez de hacer así, y se acabó el problema. ¿Hasta dónde, papá? ¿Hasta dónde tengo que ir? Y si salgo de noche, ¿hasta cuándo está mal? Y si me voy a un bar, ¿hasta qué momento? ¿Y cuántas cervezas? ¿Una, dos o la tercera es la que ya empiezan a... Ese es el tipo de preguntas. Y si un día pruebo un poquito de droga, ¿esto no será tan grave? Pero si es que son mis amigos los que mandan un poquito de videos obscenos, ¿está tan grave? Pero sí, me explico esa actitud. En vez de decir, yo me aparto, ¿se acuerda aparte de lo que Dios decía? Se aparta uno del mal, no juega. ¿Han visto los que hacen así, que pasan de un edificio al otro, que van en una cuerda, yo no sé cómo hacen? Así andamos muchos a veces, por soberbios, por confiarnos en lo que... Y si le acepto este café, y si voy, pero no es su esposa ni su esposo. Una vez le dije a mi esposa, oiga, una amiga de la universidad, hace mucho tiempo que yo tuve un mini cuento con ella, ¿me deja ir le dije así, ¿me dejas ir a almorzar con ella? Casi me mata. Entonces, no, mi amor, ya, perdón. ¿Usted qué hace preguntando eso? Y tenía toda la razón. ¿Usted qué hace preguntándome eso? Yo no, sí, ya entendí. No puedo ir. Ya. Ahí estaba bailando ahí como muy confiado, ¿sí? De mí mismo. Entonces miren lo que él presumía, un poquito egocéntrico, llega y le dice, permítame proponerles una adivinanza, les empezó a decir Sansón a los filisteos. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete a los que lo he invitado, por lo que se estaba casando, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me dan la respuesta, quienes me darán esos 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa en la fiesta serán ustedes a mí. Dinos tu adivinanza, le respondieron los filisteos. ¿Qué estamos escuchando? Entonces le dijo Sansón lo siguiente. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Él está hablando del que come el león, salió comida porque hay... Y del fuerte salió dulzura porque salió miel de esa situación que le acaba de pasar. ¿Qué pasó? Que con su primera esposa, con esta mujer que les cuento, pues pasó lo mismo que Dalila. Todos nos enfocamos en Dalila, pero esto ya había pasado. Esta mujer empezó todos los días del banquete a decirle, porque los filisteos le dijeron a esta primera esposa de Sansón de ellos, diga, averígüele porque este man nos va a hacer pagarle todos esos vestidos y no le encontramos, y que usted nos va a traer ese esposo de esta gente para que nos venga a saquear y a dejar a robar. Entonces averígüese. Y empezó esta mujer todos los días a darle hasta el día que él le dijo. ¿Dónde le dijo? Miren. Aquí dice más abajo. Versículo 17. Pero ella, hablando de esa esposa, le lloró los 7 días que duró el banquete hasta que al fin
el séptimo día Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Antes de la puesta del sol del séptimo día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que el león? Claro, ya sabían. Sansón le respondió, si no hubiera arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio las ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Por lo menos era responsable y pagó. ¿Sí? Sansón fue, le pegó a unos, les quitó las ropas y fue y pagó. Imagínense. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. Después de cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que al papá y a ella la mataron, a esta primera esposa. Y Sansón fue cuando después ve a otra filistea, pero ahí sí viene la famosa Dalila. ¿Qué quiero decirle con esto? Dalila no fue la situación, ya había pasado y ya él había caído. Y es que a veces nosotros vemos el final de la historia y le aseguro que siempre que uno llega a un punto de esclavitud, antes Dios había mostrado, advertido, mostrado. Pero ¿quiénes somos los que a veces no vemos, no caemos, no nos damos cuenta de estar hilando finito, no nos apartamos? Y entonces ahí sí Dios que dice, te estoy mostrando, ya caíste y te pasé por alto la primera, el resultado no fue tan grave, pero tú insististe, nuevamente empezaste, porque el problema ni siquiera fue que se haya casado con Dalila o se haya metido con Dalila. El problema fue que empezó a hilar con su orgullo, por su fuerza, a jugar con eso. Es cuando usted empieza, que usted sabe que es bueno para algo, usted sabe que y entonces ya no, es como el que es bueno, qué sé yo, para... A mí que me gustaba el fútbol, los que jugaban fútbol, habían unos muy buenos, pero a veces los que de verdad eran juiciosos, entrenaban, se cuidaban, terminaban mejor. Porque los que más jugaban, ¿qué pasaba? Se relajaban, no eran juiciosos, no se cuidaban, no comían bien, se la pasaban y chiqui, llegaban tarde. Yo era uno de esos, yo me creía la Coca-Cola porque me iba bien. Estos profesores siempre me van a pasar todo lo que hago. Ese era un Sansón. ¿Y qué pasó cuando usted va? Después de que pasó esto, llegamos a la famosa, que siempre le echamos la culpa a Dalila, pero la culpa no era de Dalila, la culpa era ¿de quién? De Sansón. Sansón era un sonso, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasó en ese sentido? Jueces capítulo 16, versículo 1. Sansón, al igual que Esaú, no valoró la bendición que tenía. ¿Qué hizo Esaú? ¿Se acuerdan de Esaú, el hermano de quién? De Jacob. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Y le vendió, y no por un plato de comida, porque tenía hambre, le terminó prometiendo que le iba a entregar la bendición de primogénito a su hermano. Y efectivamente se ejecutó antes de la muerte de Jacob, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así era el espíritu que había en Sansón. No valoró su nazareato, no valoró lo que Dios le había entregado, no valoró lo que había en él, que ni siquiera él lo pidió, Dios se lo entregó. Era el hombre más fuerte de la región y del mundo. Y no tenía por qué terminar como terminó. Mire lo que pasó. Capítulo 16, versículo 1. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró a pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con 2 postes, con cerrojo y todo. O sea, era muy fuerte. Se las echó al hombro, imagínense. Esas son puertas de esas ciudades en esa época. Esas eran puertas, y se las echó al hombro. Después, ¿qué hice? Me perdí. Ya. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer, ahí sí viene, del valle de Sorek, que se llamaba Dalila.
Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, y ahí empezó todo el tema de seducirlo y todo esto, y miren, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, ¿qué debería haber respondido Sansón? Si hubiera estado claro, entendido y hubiera valorado lo que Dios le había dado. ¿Qué hubiera hecho él? Y si hubiera aprendido de lo que ya pasó con su ex esposa, que terminó mal porque al final, después de tanta presión de la mujer, le terminó diciendo. Y esa vez le costó solamente 30 vestiditos. ¿Qué hubiera tenido si hubiera aprendido la lección? Ya estaba dentro del pueblo filisteo, ya andaba en medio de ellos, ya tenía acceso a ellos, ya les estaba haciendo daño. ¿Qué le hubiera respondido Sansón cuando la mujer Dalila lo empezó a seducir y le dijo, dime cuál es el secreto de tu fuerza y de tu poder? No te voy a decir nada, punto. ¿Pero qué hizo Sansón? Se le salió otra vez su ego y su soberbia y su confianza en su fuerza y no en el Dios que le dio la fuerza. ¿Y qué pasó? Lo que respondió. Empezó a jugar con fuego. Si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no están secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¿Eso era verdad? No. O sea, ¿qué estaba haciendo? Le gustó la chica, quería tenerla ahí cerca y empezó a jugar. Es como cuando usted le pregunta a usted, ¿es casado o no? Y usted, ¿qué debería responder si usted ya está casado? Sí, punto. Pero si a usted le gusta a la chica, ahí es cuando uno llega y algunos hacen así, ¿no? Esconden aquí. Entonces ya estamos como mal. Esa es la respuesta de Sansón. Le pueden abrir ahí que creo que se quedó por fuera. Es que estamos como mal. Entonces la chica dice, sí, están como mal. Y entonces sí, y ahí empiezan. Es como cuando uno en vez de responder lo que es, sí, empieza a jugar con fuego. Si a usted le dicen, venga, no sé, maquille un poquito este estado financiero y le doy tanto. Usted en vez de cerrar esa puerta a veces, ¿qué hace? Me dan tanto y es que se empieza uno a contar y estoy endeudado. Y ahí es cuando caen los que llevan droga, en vez de decir, no, yo tengo que buscar. ¿Cuál es la respuesta de la mayoría que agarran por ese programa que dan de los que agarran viajando de mulas? ¿Cuál es la respuesta? Generalmente que ellos le dicen ya cuando lo agarran. No, es que estaba más mal de plata. Y entonces, ¿qué pasó? Lo sedujeron. Es que a veces pensamos que son las mujeres. No, lo sedujo alguien que le prometió un dinero rápido y fácil y en vez de cerrar esa puerta, usted dejó que se abriera y siguió jugando. Y así fue lo que Sansón hizo. En vez de cerrar la puerta de ese juego de dime en qué se basa tu fuerza, él empezó a jugar por lo soberbio que había en su corazón porque confiaba mucho en su fuerza. Por eso cuando usted sea pilo, inteligente, hábil físicamente o lo que sea que Dios le haya dado, no se confíe. No se confíe, no juegue con eso. Sea diligente, entrénese siempre. No, es como lo que le pasa a un abogado. Hay abogados brillantes y a veces se confían. Salieron nuevas leyes, dejaron de estudiar y ¿qué pasó? Guiaron mal. Terminan metiendo en un problema a todo el mundo. ¿O no? Perdieron el caso. Porque ya estaban con el prestigio de antes, pero dejaron de ser diligentes Y entonces se confiaron. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Y que me lo diga Juan, que es tanto en esa época. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que es un militar o un policía? ¿Dejar de qué? De vigilar. Porque el día que dejan de vigilar, ¿qué pasa? Bueno, no pasó nada esta noche. El otro día no hagamos guardia, que eso qué va a pasar. Segunda noche no pasó nada. Tiene razón mi jefe. Nosotros aquí como son, ahí quedándonos ahí con sueño. Cuando usted menos se lo espera,
¡boom! ¿O no? Y a veces Dios lo permite. ¿Sabía que Dios a veces permite que proliferen grupos y eso porque nos está dando una lección de que volvamos a buscarlo? Volvamos, lo que le pasaba a Israel, ¿o no? ¿Se alejaban de Dios? Ok. Filisteos, proliferen. ¿Sí? ¿Se dijo lo bien? Esclavicen. Porque a veces pensamos que no, volvamos a Dios y entonces volvemos a tener entendimiento y entonces volvemos a acercarnos y entonces volvemos a usar nuestros dones pero de manera humilde y entonces eso empieza a retroceder. Pero mientras sigamos confiados, por eso en nuestro trabajo lo peor que a usted le puede pasar es que usted se confíe de que ya lo hace bien, de que ya no necesito ser prevenido, de que ya no necesito mandar ese mensaje. Los que a veces ya están en el grupo, muchos dicen, ¿y usted por qué no deja de mandar recordatorios? Yo le dije, no, porque a mí yo nunca paro de animar. ¿Qué me importa? Así soy yo. Mi trabajo es ese. Preocúpese el día que yo no le anime. ¿Me explico lo que quiero decir? Preocúpese el día en que yo no le recuerde. Mi trabajo es eso, estar ahí. Porque yo no me quiero confiar. Ahora, no quiere decir que usted se malcríe, porque algunos dicen, no es quiero nada, entonces no hay oración. No, si hay oración, acuérdese que sí hay. ¿Cierto que sí? Pero que yo no lo deje así no quiere decir que usted se mala costumbre. Y así con todos. Y entonces, esta mujer lo seduce y en vez de cerrar esa puerta, ya el plan de Dios estaba cumpliendo, empezó a jugar. Obviamente, dice, los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco, a ver si era verdad, que aún no se habían sacado y Dalila lo ató con ellas, estando unos hombres al acecho en el cuarto. Ella entonces gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Así varias veces. Después volvió a preguntarle a Dalila, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar. Si me atan firmemente con sogas. Volvió a jugar con fuego, volvió a decir mentiras, no era verdad, se volvió a burlar de ellos. Eso es una persona soberbia, se burla de los demás confiado en su talento. Es como, sí, es que eso pasa en todas las áreas. Cuando uno ya ve a alguien confiado, empieza a ser así. Incluso empezamos a ser sobrados con ¿quiénes? Con los demás, sobradores. ¿O no? Sobrados con la gente, no nos importa si le hacemos perder tiempo, si les... Entonces ya dejamos de llegar a las citas puntuales, ya somos incumplidos. Cuando éramos soldados rasos, eso llegábamos ¿cuándo? A las citas, se le decían a las 8:30 cita por Zoom o cita presencial, usted está a las 8:25 ahí. Pero cuando usted ya ha sobrado, ¿qué hace? Eso ya llega tarde. ¿Quién le puede decir algo? Porque ya hay sobradez. Y usted no respeta el tiempo de los demás, ¿no? Porque pues yo ya soy Sansón. ¿Verdad? Y entonces, miren lo que ocurrió. Uy, se me fue la hoja. ¿Dónde me fui? Ya vamos en la recta final. Estamos en el capítulo 16. Sí, es que se me movió acá. Entonces, obviamente, ella llamó otra vez a los filisteos mientras dormía, le gritó que ahí vienen, él volvió a pararse y la segunda vez volvió a romperlos, les volvió a ganar. Después le volvió a preguntar el versículo 3. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí, me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar si entreteje las 7 trenzas de mi cabello. Mire cómo fue acercándose a la verdad. Empezó con cuerdas secas. Después que con cuerdas de otro estilo. Pero aquí ya empezó a entrar a la verdad. No le dijo la verdad, pero empezó a acercarse a lo que no podía decir. Mire lo que le dijo en la tercera vez. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y las aseguras con la clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. No le dijo la verdad, pero ya se estaba acercando a la caída. Y es que así somos nosotros, ¿no? Empezamos con un poquito, otro poquito de maldad, me parece que no pasó nada, otro poquito de maldad, creo que no pasó nada, hasta que ¿cómo se dice eso? Nos desparramamos en la maldad. Por eso, la pornografía empieza por un poquito, después ¿cómo sigue? Otro ratico, después
cuando usted ya fuese envuelto y esclavizado. Así empieza el adulterio, un cafecito, después ¿qué sigue? Un almuercito, después ¿qué? Una salidita, una llevada hasta la casa, porque pobrecita. Y después termina usted enrollado. Y así empiezan los robos, ¿no? Usted primero se roba un poquito, después no pasó nada, ¿no? Pues me robo otro pedazo, esto como que está chévere, ya pagué hasta deudas, ese debe ser Dios, ¿es cierto? Que a uno a veces le mete a Dios en esas locuras y termina encarcelado. Pero siempre empieza por algo. Cuando usted ve a una persona esclavizada a algo, no fue de un día para otro. Hay advertencias. Cuando hay alguien que tiene problemas de ira, el día que terminó pegándole allá a su esposo o a su esposa, y meto al esposo porque ya le pegan a los esposos también, no empezó un día, empezó el día en que en el noviazgo te levantó la mano. Y quizás no lo hizo, pero casi lo hace. Ahí empezó ese pedacito. Y tú lo dejaste, lo toleraste. Y como lo toleraste, pasó otro poquito, hasta el día en que se desató. Y así es todo. ¿O no es verdad? Así empieza la mentira, sigiloso. Así empieza el pecado, sigiloso. Hasta el día que, mire, él ya se estaba acercando a su caída. La tercera vez que le respondió a Dalila, le respondió y ya se acercó al cabello, que era su fuente. Realmente la fuente era Dios, pero Dios lo había delegado su señal a través de su cabellera. Porque de dónde provenía realmente el poder de él. Solo que Dios lo sujetó a algo. Y es que nuestros dones y talentos Dios no nos los va a quitar, nos los entregó. Lo que sí nos va a pedir es cuentas de cómo lo administramos el día que estemos cara a cara frente de Él. ¿Cómo lo usaste? Ahí viene el problema. O la ganancia. Si lo usamos bien, maravilloso. Pero este varón, a pesar de que jugaba con eso, Dios no podía frenarlo. Él tenía la administración de su señal, de su don. Y entonces, pasó lo mismo, no cayeron, pero acá viene el desastre. Versículo 11 del 18. Entonces, me volví a perder. Estamos en el 16 para terminar. Sí, 16. Y entonces, versículo 15. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas? Mire, ya ella metió acelerador a fondo, le metió corazón al tema. ¿Cómo me vas a decir que me amas? Porque seguramente él le decía que la amaba, porque él estaba ahí enamorado de él, y ella aprovechó eso y le dice, ¿cómo me puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Sansón, ¿qué hiciste, hombre? Y le dijo la verdad, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, es decir, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. ¿Qué le pasó a Sansón? Si ya había visto, estaba tan cegado y tan confiado que terminó revelando la verdad. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez había confiado todo, o le había dicho la verdad, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Tenía 7 trenzas. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Dios lo abandonó cuando él decidió, por un plato de comida, como le pasó a Esaú, en este caso por el amor de esa chica, entregar su bendición. Sansón despertó de un sueño y pensó, como siempre, confiado en qué, en su habilidad, ¿qué pensó? Me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima. Era un hombre que hasta ese momento tenía un corazón soberbio.
soberbio, confiado en su fuerza. Y eso es lo que le digo, nosotros debemos ser muy humildes porque lo opuesto a un soberbio es un humilde. Un humilde no es alguien que no tiene, porque así le decimos a los que tienen menos. Eso no se llama humildad. Un humilde es alguien que siempre depende de Dios, sin importar cuántas cualidades, aplausos o cosas le trae el mundo. Un humilde es alguien que siempre sabe que depende de Dios en su trabajo, en su familia, en su carácter, en todo, en sus negocios, en todo lo que hace. Por eso cuando le sacamos tiempo de venir acá, es una señal de ¿qué? De que estamos creyendo que dependemos de su palabra. Por eso usted viene acá, ¿o no? Porque un sábado hasta ahora, muy sonsos. A nivel mundo, pues es cuando uno más puede estar haciendo cosas. Nosotros la estamos dedicando al Señor, porque no somos orgullosos, porque pensamos que dependemos de Él. ¿O no es cierto? Que si usted viene acá obligado, si está perdiendo, no es la motivación. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se descalabró. Cuando Dalila, versículo 21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos. El hombre que arrancaba y con una quijada mataba a miles, quedó esclavo y le quitaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando le cortaron el cabello le comenzó a crecer de nuevo. ¿Había esperanza de que volviera a estar el Señor con él? Pues le empezó a volver a crecer el cabello. Quizás un día volvería Dios a estar con él, si es que la señal estaba ahí. ¿Podría nosotros o podría el Señor volver a manifestarse y a usarnos a nosotros a pesar de que un día como Sansón, quizás por decisiones confiadas, egoístas y un poco llenas de un ego incorrecto, a pesar de que ya lo conocíamos, ¿podría el Señor volvernos a usar un día? Sí, pero va a tomar tiempo. Pero va a ser diferente porque el día que uno vuelva, uno debe volver humilde. ¿Y qué pasó? Usted ya sabe, estuvieron después todos reunidos y lo llamaron a él desde la cárcel burlándose de él, lo llamaron para que en una reunión donde había miles de filisteos, en su palacio más importante, lo llamaron y lo sacaron todo cieguito para burlarse de él y que les hiciera casi que agarrarlo de payaso. A ese punto había llegado Sansón. ¿Deberíamos llegar a ese punto nosotros? Créanme que si nos apartamos de Dios llegamos a un punto así de triste. No quiere Dios que hagamos eso. Y mire cómo termina la historia. Versículo 25 del capítulo 16. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Mira, como un bufón. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo a un muchacho que lo llevaba de la mano, pues claro, no podía ver, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Había mucha gente. Entonces, a de cuenta, estaban en el Movistar Arena. Allá todo eso lleno, el Movistar Arena. Y Sansón ahí de bufón en medio de todos. Entonces Sansón oró al Señor. Ay, ahí sí vino, por fin vemos un corazón. La humildad le llegó al final, pero le llegó. Al nazareo, al que había sido apartado desde antes de nacer, le llegó al final de sus días, pero bueno, le llegó. Más vale que llegue ese tiempo desde ya en nuestras vidas y no llegar a ese punto. Y dijo, por primera vez uno lo escucha a Sansón orando. ¿O no? Por fin orando. Él no oraba antes. Él era confiado en su melena, ¿no? ¿Qué oración si la oración? Bah, así es uno cuando está muy confiado, ¿no? ¿Yo para qué oro tanto? ¿Para qué oro si yo tengo todo controlado? Nos confiamos. Y a veces por eso es que Dios necesita que aparezca un filisteído por ahí que lo esclavice a uno para que uno vuelva a sus rodillas, como le pasó a Sansón. Y miren la oración de Sansón.
Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, wow. Antes no le decía acuérdate, él ya confiado en su don. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Ya no estaba en medio la melena. Si venía fuerza, venía de Dios directamente. Qué bueno, aprendió. Mire que eso ha pasado en mi vida un poquito porque yo tengo un talento, yo tengo un don para enseñar. Pero si yo me confío, puedo ser como Sansón. Si no voy a estar buscando a Dios a solas, si no voy y le digo, Señor, ya sé que tengo el don, pero hazlo tú. Porque uno se confía, ¿o no? Hay que no confiarse en ese don que Dios te dio, porque todos tenemos un don. Al menos uno que se levanta por medio, por más que los demás, en medio de su entorno. Pero no es para exaltarse usted, sino para que usted siga rendido a los pies de Dios y Dios lo siga usando hasta el último día. Y entonces, después de esta oración que parece que sí vino de un hombre ciego, pero ahora sí veía a Dios. Sansón ahora sí estaba viendo a Dios, a pesar de su ceguera física. Por fin lo vio, entendió quién lo había llamado desde antes de nacer. Entonces Sansón oró así, y dice, luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó, porque esta era la voluntad de Dios. Dios quería que él hiciera daño a estos enemigos. Y él gritó, muera yo junto con los filisteos. Tuvo fe porque él actuó, él ya no tenía la fuerza, pero él actuó confiado de que Dios lo estaba escuchando. Ya no confiado en su melena, en su cabello, sino confiado en que Dios lo había escuchado. Así es que tenemos que actuar nosotros. A sabiendas de que yo voy con Dios, va delante de mí, porque yo sé que Él está conmigo, voy a hacerlo. Y entonces empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir ese día que los que había matado mientras vivía. Es decir, Dios lo pudo usar de una manera más extraordinaria el día que él confió en Dios y no en su melena y dejó la soberbia que toda la vida que tuvo la melena ahí tenía la fuerza en términos naturales. ¿Será que Dios no nos puede usar más cuando ya bajamos la guardia y nos sujetamos? Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, ya estaba muerto. Pero seguramente yo creo que a Sansón lo vamos a conocer, ¿cierto? Ya con ojitos y todo el día de la resurrección. Y le podremos preguntar, Sansón, ¿cómo era ese pelo? ¿Cierto? Pero seguramente ese Sansón que vamos a ver un día no va a ser el Sansón que vimos en las primeras páginas. ¿Cierto que no creo? Yo no creo. A él se le ve otro corazón al final de sus días. ¿Cuántas personas de la Biblia no mostraron un corazón diferente al final de sus días? Muchos. Nosotros ya deberíamos tener un corazón así antes de que lleguen el final de nuestros días, porque no sabemos cuándo es el final de nuestros días.